Para nosotros, la producción agroecológica es una producción sana con el uso de insumos naturales, semillas nativas originarias y la biodiversidad. Ese es como agroecológico lo valoramos mucho. Manejo integral de plagas y enfermedades con el uso sostenible de los recursos locales y naturalmente. Nosotros utilizamos mucho y valoramos también nuestros recursos locales en las comunidades, en las fincas. La agroecología conserva y potencia la fertilidad de la tierra, frena la desertificación del suelo. Al frente del cambio climático, como principal problema, planteamos al gobierno de turno la propuesta de creación de un programa nacional de agroecología en el marco de la segunda reforma agraria. Presentamos la propuesta, creación de un programa nacional de agroecología al presidente de la República, al Consejo de Ministros, en la fecha del 29 de septiembre del 2021. Hace un año presentamos esta propuesta. ¿Cuál es el objetivo general del programa? El objetivo general del programa es lograr la sostenibilidad y la productividad de las unidades productivas. Para revertir el problema central, debemos iniciar la transición de la producción agroecológica del convencional hacia una producción agroecológica de acuerdo a las condiciones de la costa, sierra y selva. Y tenemos 4 componentes. Componente 1, consolidación del sistema de producción agroecológica o agricultura orgánica, agricultura familiar, para incrementar la productividad y generar resiliencia climática desde un enfoque territorial por cuencas. El componente 2, desarrollo de capacidades y asistencia técnica. En este presentamos varios temas, no solamente como asesoramiento técnico, pero también como parte del fortalecimiento de capacidades. Los mismos campesinos, hijos y hijas de campesinos, también formaciones de promotores agroecológicos en los módulos de capacitación desde el suelo hasta el mercado más o menos, incluyendo las semillas, la planificación de producción, manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo integrado de cosecha post cosecha y la presentación hacia el mercado, hablando de los pequeños agricultores, que hay que fortalecer sus capacidades productivas, pero también en una inserción hacia el mercado. Componente 3, desarrollo de la agroindustria rural agroecológica. Profundizamos para dar el valor agregado de los productos de los pequeños agricultores especialmente, y que sea un poco más directo para conquistar al mercado nacional, al mercado de las compras estatales del gobierno mismo. Entonces, el componente 4, desarrollo de mercado agroecológico con la certificación del sistema de garantía participativo. ¿Por qué razón? Hoy en el día hay una ley 29.19.6 que promueve la agricultura orgánica y ecológica en el país, pero nadie se implementa eso excepto al gobierno regional de Huancavelica. También nos exige en el mercado la certificación de los productos agroecológicos. Lamentablemente, crece el mercado, pero también crea expectativas no solamente en los productores, sino que también en los intermediarios y otras personas que comercializan la agroecología. Y recogen de los mercados cualquier producto, ponen en el camino hacia el punto de ventas o a donde van a comercializar, ponen el nombre producto agroecológico. Entonces es totalmente de que indispensable certificar, garantizar el producto agroecológico. El producto agroecológico es una producción sana, limpia, como le decía anteriormente, y hay un reglamento técnico que nos exige qué cosas debemos cumplirla. Entonces, de que para no desnaturalizarlo, para no desprestigiarlo, la producción agroecológica
tiene que ser con su certificación. Desde AMPE, pero hemos peleado para lograrlo, la ley 9830, reconociendo el sistema de garantía participativo. Lamentablemente, a la autoridad competente, que es SINASA, lo delegaron para reglamentarlo. En esa reglamentación, con el Decreto Supremo 02/2020, tenemos problema y estamos pidiendo una modificatoria de este Decreto Supremo, que tiene que estar el sistema de garantía participativo en el apoyo y servicio del pequeño agricultor y para el mercado nacional. Entonces, esa es nuestra preocupación para protestarlo a este Decreto Supremo 02. ¿Cuál sería la población objetiva que atiende al programa? Hemos identificado, serán los productores de la agricultura familiar de la costa, sierra y selva, priorizando a los que se encuentran en la categoría subsistencia. Presupuesto del programa. En cuanto al programa, su presupuesto debería serlo a nivel de los 3 niveles del gobierno. ¿Por qué planteamos un programa? Es la única alternativa al cambio climático, como les decía, es la agroecología, no hay otro absolutamente. Conserva todo el ecosistema de la naturaleza. La agroecología se relaciona con la naturaleza y no hace daño a todos los recursos locales, suelo, agua, el aire, etc. Es la alternativa a la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Lamentablemente, ahora ya somos dependientes también de nuestros alimentos, muchas veces, como en programas sociales, el Jaliwalma, por ejemplo, traen desde Brasil, desde Colombia, de otros lugares, pero sin embargo, nuestros pequeños agricultores tranquilamente pueden producir para abastecer estas necesidades de nuestro país. Los productores agroecológicos son alimentos saludables y con muchas bondades nutricionales, benéficas, hasta curativas en la salud. Definitivamente, sabemos que nuestros alimentos naturales son que reemplazan inclusive muchísimas medicinas. Buscamos la articulación de beneficiar directo del productor al consumidor, con precios justos para todos. Por ejemplo, ¿por qué le digo esto o por qué le decimos esto? A nosotros, a los pequeños agricultores, el comprador o el intermediario, ellos nos ponen el precio y nos pagan lo que ellos bien conveniente realmente. Entonces, queremos tenderla con estos programas y otros más o menos, un trabajo directo del productor al consumidor. Con este cambio climático está en un gran riesgo nuestra biodiversidad y las semillas nativas realmente. No sé qué pasará con una granizada, con una helada, realmente de que desaparecen muchísimas variedades de nuestros productos. Entonces, esa es nuestra preocupación, que el Estado y los gobiernos de turno reconozcan, integren a los pequeños agricultores familiares al sistema de desarrollo rural sostenible. Eso es lo que nuestros sustentos para proponer creación de un programa nacional de agroecología. Este es un esfuerzo que ha estado haciendo la Asociación Nacional de Productores Ecológicos desde el año pasado, y justamente para que tenga mayor fuerza se requiere una mayor articulación pues con otras organizaciones de productores y otros actores que también estén interesados en impulsar la agroecología, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar justamente a escuchar testimonios sobre la situación de la agroecología en las regiones. Vamos a empezar con un testimonio desde Arequipa. Le vamos a dar la palabra a la señora María Eugenia Calla. Ella es representante de la Asociación Regional de Productores Ecológicos de Arequipa. Somos un grupo básicamente integrado por mujeres. Practicamos muchas
buenas prácticas agrícolas de la agroecología. Nosotros producimos nuestras propias semillas, estamos ahora guardando nuestras propias semillas, nosotros diversificamos nuestras parcelitas, nosotros asociamos, rotamos cultivos y también practicamos algo muy importante que es la reciprocidad. La reciprocidad es lo que practicamos devolviéndole al suelo lo que hemos extraído mediante los residuos de las cosechas. Tenemos el problema de que las concesiones, por ejemplo, ¿no? Está depredando muchísimo la campiña agrícola de Arequipa mediante las habilitaciones urbanas, pese que hay ordenanzas que se paralizaron, pero aún así se ha seguido dando en concesión muchos terrenos agrícolas para la construcción de edificios, construcción de casas, de viviendas. Y también tenemos en Arequipa la presencia de una minera muy grande, de que realmente es una mina que quiere funcionar a la cabecera de todo un valle hermoso que tenemos, en la cual se produce el ajo, el zapallo, la cebolla, papa. Entonces esperemos y vamos a seguir apoyando también, y el lema es, bueno, agro sí, mina no, ¿no? Entonces tenemos estas amenazas de las concesiones y justamente también las epidemias, son tantas amenazas que realmente tenemos y consideramos nosotros que la alimentación y el seguir luchando, seguir trabajando, ¿no? Para conservar nuestra biodiversidad, nuestras semillas nativas, ¿no? Vamos a tener que seguir, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena desde la región Arequipa. Ahora vamos a darle la palabra al señor Freddy García Medina. Él representa al grupo impulsor de líderes y lideresas de Junín. La agroecología, esto lo venimos trabajando ya desde mis ancestros. Yo vengo trabajando ya aquí en mi fondo ya casi buen tiempo. Manejo más de 500 variedades de tubérculos andino. Bueno, y la agroecología ya viene desde nuestros antepasados, desde el incanato ya esto se viene arrastrando, pero sin embargo nuestros decisores políticos nada conocen de esto, ¿no? Y aquí la cuestión es hacer más alianzas con más organizaciones. Aquí como grupo impulsor de líderes y lideresas nos sumamos a esto para que así otras organizaciones se sumen y hagamos fuerza en favor de más de 2 millones de productores de la agricultura familiar. Muy interesante todas las presentaciones, la propuesta, ¿no? De don Eusebio Vázquez y los comentarios de doña María Peña, de Freddy. Entonces ahora queda abierto el micrófono para que puedan emitir sus comentarios, ¿no? ¿Qué les parece esta propuesta? ¿Es viable, no es viable? Ya ha sido presentada en 2021. ¿Por qué hasta ahora no se aprueba? ¿Por qué hasta ahora no lo agendan? ¿Qué comentarios pueden hacer sobre la propuesta misma? ¿Qué cosas se puede hacer? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Quedo atenta a sus participaciones, por favor, les animo a que puedan comentar, incluso aportar también con experiencias, estamos llanos a poder escucharlos. Margarita Lino. Sí, buenas tardes. Adelante. Soy de Ica, distrito de Santiago, anexo Pampa Prieta, se llama mi chacra. Me parece muy interesante el Programa Nacional de Agroecología, ¿no? Me gustaría mucho hacerlo en mi chacra, porque se usa los pesticidas. Entonces, yo creo que si nosotros nos programamos para exportar nuestros productos, o por lo menos para que coman nuestra familia, no es dable, ¿no? El problema es nosotros que estamos sufriendo el estrés hídrico. Bueno, anteriormente los gobiernos nos pedían unirnos varios parceleros o tener un cúmulo de por lo menos 200 hectáreas para poder recibir el apoyo de la tecnología, ¿no? Lo que me gustaría es que nuestros gobiernos tengan una gestión realmente de cómo diversificar nuestro recurso hídrico. Muy interesante la pregunta la que nos hace Raquel, ¿no? ¿Por qué no se aprueba este Programa Nacional de Agroecología? Al momento de firmar como un decreto supremo siempre pasa al mano del MEP, al Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos automáticamente observan porque requieren este presupuesto a nivel nacional para este programa. Esa es lamentablemente la que estamos viviendo, la que lamentablemente no es demasiada lobistas dentro del MEP, igual ahora en el ministerio aún algunas, queremos decir que como círculo, que no dejan desarrollar el cambio.
Creo que necesitamos cambiar una agricultura sostenible, una agricultura con mayor presupuesto, necesita recambio generacional, incluso en los ministerios, que debería haber y estos cambios generacionales con nuevos ánimos, nueva gente, jóvenes que han salido de las universidades para desarrollar una política agraria acorde a la necesidad de la agricultura familiar. En este segundo bloque vamos a conversar sobre los escenarios de la crisis alimentaria, y para ello vamos a contar con la participación de José Luis Delgado Cifuentes, quien es maestro en ciencias, en ingeniería agrónoma, graduado y posgraduado en la Universidad Agraria de Kubán, Rusia. Partimos de qué significa seguridad alimentaria, ¿no? Y este término está acuñado desde la Cumbre Mundial de la Alimentación del año 96, o sea, ya va a ser casi 30 años, ¿no? La seguridad alimentaria dice que se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana, ¿no? Y esto es lo que ahorita está peligrando, ¿no es cierto? El colmo es que como país mega diverso que somos, ¿no? Vamos a ver la data y prácticamente la mitad del país está en grave riesgo. La seguridad alimentaria tiene 4 componentes. Uno es el acceso, la utilización, ¿no? La disponibilidad, donde justamente están ustedes, los productores, ¿no? De la agricultura familiar, que son los responsables de que aquí en Lima y en las grandes ciudades podamos nosotros tener la alimentación. Y la estabilidad, que tiene que ver pues que todo el tiempo tiene que haber esa disponibilidad de alimentos, ¿no? Estos 4 ejes también se reflejan en los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vienen a ser 17, ¿no? Desde el año 2015. Esto ha sido promovido por Naciones Unidas. Y miren, la seguridad alimentaria tiene que ver con 7 de esos 17 componentes. Con el fin de la pobreza, hambre cero, de hecho, ¿no? Que es el objetivo número 2. El tema de salud y bienestar, ¿no? Justamente lo que hablaban, la agroecología ahí juega un rol importante porque te brinda alimentos saludables. El tema de educación de calidad también, ¿no? Agua limpia y saneamiento es un tema clave. El tema de reducción de las desigualdades y lo que es acción por el clima, ¿no? Donde justamente se ha enfatizado el tema del cambio climático. Es de suma importancia la seguridad alimentaria en este programa internacional del cual nosotros como país estamos suscritos, como la gran mayoría de los países, ¿no? del globo. Y esto influye en las políticas que el Estado pues genera, ¿no? A nivel público. 3 niveles de seguridad alimentaria son lo que es seguridad alimentaria, o sea, si un país está seguro, y si tienes inseguridad alimentaria moderada, estás en un segundo nivel, estás en riesgo. Y un tercer nivel que ya es inseguridad alimentaria severa. Esto es lo que vamos a analizar en cifras, en cuál de estos dos estamos. La situación actual en el globo ahorita, nos dice Fernando Eguren de CEPES, que hay suficientes alimentos, pero no todos acceden a ellos. Y esto está pasando ahorita por la desigualdad y la pobreza, con la crisis, la guerra, ¿no? Los eventos climáticos. La situación se ha agravado, o sea, tenemos la guerra, la crisis climática, todavía estamos en una cuarta, quinta ola del COVID, ¿no? Y para remate está en alza, ¿no? Y estamos sufriendo todavía las consecuencias de la pandemia. Miren cómo estábamos a nivel país antes de la pandemia, el 2019, comparando con Perú, México y Chile a nivel de Latinoamérica. Teníamos un nivel de seguridad alimentaria, o sea, casi del 47.8. Después de la pandemia, ¿no? O sea, este reporte que justo mencionó la alerta FAO, 16.6 millones de peruanos, o sea, más de la mitad, ¿no? Y aquí está 50.2%, estamos en inseguridad alimentaria moderada. Y de ese total, de ese 50.2%, el 20%, o sea, la quinta parte del país, ¿no? Estamos hablando de, si somos 32 millones, la quinta es como 1.700.000, ¿no? Están en inseguridad alimentaria grave, ¿no? Los vemos en las ollas comunes y también en las zonas rurales.
A nivel de regiones, ¿no? Está el dato de que 18 regiones del país están sufriendo el tema de inseguridad alimentaria con más del 50%, o sea, con más del promedio. Pero dentro de esas 18, hay 5 regiones, ¿no? Que son Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Ancash, que están encima del 59, casi bordeando el 60%. ¿Cómo está la situación de disponibilidad? Este gráfico nos ilustra claramente cómo están las regiones en producción, ¿no? Ahí vemos que San Martín, Huánuco, Cajamarca, Amazonas, La Libertad y Junín son los que tienen mayor cantidad de tierras destinadas a la alimentación, ¿no? En total tenemos 7 millones de tierras, 125.000 hectáreas. De esas 7.125.000 se destina para lo que es alimentos 3.400.000 prácticamente. ¿Cuánto de suelos estamos perdiendo? Y esto es data, ojo, del 2012. Por erosión, en total se ha perdido 8 millones, mucho más de lo que tenemos tierras para la producción agrícola. Casi el doble se ha perdido de tierras en nuestro país por erosión. Por desertificación, en la costa 7 millones, en la sierra desertificación. Y ustedes estarán preguntando, desertificación en la sierra, ¿qué está pasando, no? Y la cifra es casi 35 millones o 34 millones de hectáreas, ¿no? Que se ha perdido de suelos. Lo que es salinización de suelos, también ahí hay una cifra de 306.000. Y en deforestación en global hay una data de más de 8 millones de pérdida de suelos. En total, todo esto suma más de 51 millones de suelos o de hectáreas de suelos que se ha perdido. Ojo, cifra del 2012. O sea, si se actualiza esto al 2022, es posible que es mucho más, ¿no? Pero 51 millones para un país que tiene poco suelo agrícola, a 3.400.000 que tenemos actualmente, ¿no? De suelos para cultivos. ¿Cómo está la agricultura familiar, no? La agricultura familiar es importantísima porque abastece casi en un 60% de la oferta alimentaria total, ¿no? Más es en producción agrícola, 58%, en pecuario, 48%, y 65% en lo que es pesca, ¿no? 2012, o sea, 2022 ya se requiere urgente también un censo, ¿no? Somos agrodiversos, pero dependientes, ¿no? ¿Y en qué dependemos? O sea, tenemos más importación en lo que es cereales, en aceites, y miren, nueces, importamos un 80%, ¿no? Esos son los que mayor importación recibimos. ¿Cómo es que está afectando, ¿no? La variación de los precios de los combustibles, de los fertilizantes, y esto ya entra aquí el factor del conflicto de la invasión rusa, ¿no? a Ucrania. Sabemos que Rusia es uno de los principales exportadores de fertilizantes. ¿Cómo ha sido la variación de los precios de los alimentos, ¿no? Y aquí nosotros en sí, yo también voy a comprar al mercado, ¿no? Y constatamos que el aceite es el que más ha subido, ¿no? Ahora veamos el tema del cambio climático, ¿no? ¿Cómo es que afecta el cambio climático? Ya ustedes mejor que nosotros, por decirlo, porque lo viven en el día a día, lo viven en el campo, lo sufren en el campo, ¿no? Estos impactos. Se está generando una disminución de rendimiento de los cultivos agrícolas, principalmente por las plagas y enfermedades, ¿no? O sea, ha subido un poco la temperatura y eso significa más uso indiscriminado de pesticidas, ¿no? También reducción de nutrientes de los alimentos, ¿no? Niño del 2017, fueron destruidas 131.000 hectáreas o afectadas durante este niño costero. Ahí se tiene que ver también el tema de cómo se mejora estas capacidades de adaptación, ¿no? Y cómo es que los agricultores podrían hacer frente a este cambio climático, ¿no? Para generar adaptación. Ahorita es adaptación, ¿no? O sea, es difícil ya que se pueda mitigar. El Estado ante todo esto, ¿no? Ante todos estos males, ante toda esta crisis que se ha dado, lo que ha respondido es con bonos, ¿no? Pero lo que se viene, como estamos viendo, va a ser mucho más crítico. Y hasta ahora, ¿no? Ya no tiene sentido seguir apoyando a la exportación, pero el Estado ahí sí ha sido, digamos, sostenible en sus intervenciones, por decirlo así, ¿no? Entre comillas. Entonces, algo así necesitamos que se apoye, pues, a la agroecología, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto se logre, ¿no? O sea, tenemos la propuesta, tenemos ese programa en marcha que desde el año pasado está a la espera. Entonces, tenemos que hacer incidencia desde lo local, ¿no? Y aquí también es clave jalar a actores, las universidades, por ejemplo, a las industrias alimentarias, ¿no? Todo las ligadas al agro podrían ayudarnos en estos momentos logrando esa articulación, ¿no? Y también las empresas, ¿no? Porque tienen fondos de responsabilidad social, por ejemplo. Se ha satanizado mucho a las cooperativas, pero también se ha aprendido mucho y hay cooperativas que tienen muy buenas experiencias, ¿no? Y esas se podría poner en valor. Por el tema de suelos, miren las cifras que les he mostrado, se necesita hacer una incidencia para una política de protección y recuperación de suelos y gestión de microcuencas, ¿no? O sea, no veamos la subcuenca o la gran cuenca, sino a nivel micro, si es posible, desde el ojo de agua, ¿no? Y apuntar pues al riego tecnificado y la microzonificación ecológica económica nos puede ayudar, que se ha avanzado en muchas regiones. Vamos a ingresar a la parte de preguntas y comentarios. Le damos el pase a Saúl. Adelante, Saúl. ¿Cómo podríamos también fortalecer este proceso de programa de agroecología, ¿no? En principio hay varias iniciativas también paralelas que pueden potenciar este programa de agroecología, ¿no? Por ejemplo, el sistema de garantía participativa, ¿no? Otro aspecto importante es el caso de la promoción, la conservación, el reconocimiento de los sistemas de semillas. Y no reparamos en que estos procesos de los sistemas tradicionales también son sistemas sostenibles, validados, producto de la domesticación milenaria que han hecho nuestros antepasados. Podríamos ir considerando, ¿no?, una plataforma del programa de agroecología que se pueda sustentar también y se pueda fusionar con estas propuestas para poder concertar, ¿no?, una agenda más integral, una agenda que tenga un mayor soporte y que no estemos haciendo esfuerzos aislados, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Adelante, María Eugenia. Mencionó que son realmente 5 regiones, ¿no?, en el Perú que han sido calificadas como que no tienen seguridad alimentaria. Yo creo que serían de repente más, contemplando este concepto que les decía de que no desconocemos completamente el origen y cómo han sido procesados los alimentos. Rómulo, adelante, sí. Rómulo. Creo que es muy importante que logremos una mayor colaboración en este trabajo, lograr un diálogo con los decisores, tanto regionales como nacionales, porque si no nos manifestamos todos en conjunto, quizás esto no va a avanzar, ¿no? La idea de este evento es justamente para lograr el planteamiento para ver cómo actuamos juntos estos, ¿no? Y logramos cada uno insistir desde donde está y también formar delegaciones para tener diálogo con las autoridades decisoras, ¿no? Sea a nivel de ejecutivo, a nivel de parlamento, a nivel de gobierno regional, a nivel de gobierno local. Y tenemos que también sensibilizar más a nuestros compañeros y compañeras, ¿no?, que están en este trabajo. Entonces, yo animaría a que realmente haya más voces, ¿no? A continuación, Beatriz, y luego de Beatriz, Moisés. Para que los gobiernos locales, regionales, incluso el gobierno nacional, pues implemente estas medidas y se logre avanzar, es necesario que estas iniciativas que estamos planteando sean incorporadas en las políticas y en los planes, pero para que eso suceda es necesario que desde las propias organizaciones de agricultores pues se reclame esto, ¿no? Y que lo reclamen a los que tienen la decisión, por ejemplo, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, a los que tienen la decisión de planificar el presupuesto para los años siguientes, ¿no? Y para eso creo que esta reunión podría ser un primer paso, ¿no? Para articularnos entre todos los que estamos aquí presentes, para justamente ver cómo hacemos para hacer incidencia tanto a nivel local, municipios, regional y también a nivel nacional, donde está AMPE, por ejemplo. Vamos a darle el pase a Moisés, luego a Irma. Tendríamos que el colectivo que hacer y cómo podamos sumar más otras instituciones en acción. Bueno, deseos hay buenos deseos y desde el año pasado hemos escuchado muy interesantes deseos, pero en acción casi no lo hemos visto y quiero públicamente agradecerle a CEPES. Con CEPES hemos entrado en campañas, varios testimonios, campañas, videos hemos desarrollado,
pero queremos invitar a todas las instituciones a sumarse y podemos hacer como un pequeño plan tal vez para el próximo año, quienes soñamos cambiar nuestro sistema alimentario más justo, más saludable. Sería importante la que podamos hacernos juntos y con muchas otras instituciones más. Sabemos de las Naciones Unidas hay más de 50% de los peruanos están en inseguridad alimentaria. Y creemos que más se va a hacer preocupante a los próximos años si no dan una política agraria en el país. Creo que una incidencia que deberíamos de proponernos todas las organizaciones es mirar, por ejemplo, la necesidad en algunos lugares de hacer siembra, cosecha de agua, en otros hacer otro de acuerdo a la diversidad del territorio que estamos viendo, ¿no? Y una de las cosas que también creo que podríamos pensar es que el gobierno está dando un montón de bonos. Creo que podría ser interesante el organizar o el proponer como colectivos un tipo de bonos que vaya justamente a apoyar la transformación, el tener abonos, el generar abonos, ¿no? Naturales. Sería bueno que veamos propuestas con presupuestos que vayan directamente al gobierno y decir, bueno, necesitamos esto, ¿no? Bueno, esa es una idea que yo tengo y agradezco que me hayan dado la palabra para expresar. Gracias. Muchas gracias, Irma. Y finalmente, Raquel dejó una pregunta en el chat, ¿no? ¿Por qué dice que ya no se puede hacer acciones de adaptación y solo queda mitigación? Ahorita nos toca adaptarnos, por ejemplo, en el tema del deshielo, ¿no? El ejemplo es clarísimo ahí. Ya con esta cosecha de agua o siembra de agua nos estamos adaptando, ¿no? Con el riego tecnificado, pero para prevenir, o sea, ese deshielo ya está en un proceso casi irreversible, ¿no? Entonces, ahí no podemos mitigar, pues, ¿no? Entonces, nos queda adaptarnos, ¿no? ¿Cómo accionamos? ¿Qué hacemos de manera inmediata, no? La gobernanza colaborativa local lo que trata de emular es una minca, ¿no? Es decir, yo conozco de este tema, yo sé hacer abonos, o de repente la universidad, por ejemplo, aquí hay gente de Arequipa, y les pregunto, la Universidad Santa María tiene una tesis y tiene una planta de producción de biosol, ¿no? ¿Qué es el biosol? ¿No? Por ejemplo, es un abono orgánico con alto potencial y que se está produciendo a escala, ¿no? Y que de repente, si nos articulamos, ¿no? Y aquí no vamos a esperar al gobierno porque estamos viendo que este gobierno central pues no nos va a dar respuesta. La esperanza quizá está pues en ese alcalde o en ese gobierno regional. En el territorio estamos varias instituciones. Nosotros, con lo que sabemos, con lo que conocemos, podemos organizarnos, podemos hacer ese trueque de conocimientos, de experiencias, lo que estamos haciendo ahora. Empezar en lo micro para desde ahí hacer incidencia rápida y generar estas redes, ¿no? Estas redes de apoyo, estas redes que tengan pues esa dinámica de poder transferir cuanto antes, ¿no? Y jalar a otros actores, ¿no? Organizadamente podemos hacer que el Estado sea responsable, ¿no? Que se haga responsable, pero ya llega a un territorio donde hay condiciones y donde ya de manera más rápida se podría aligerar procesos, ¿no? O sea, realmente agradecer la participación de todos, el tiempo dedicado. Son dos temas muy importantes y fundamentales los que hemos tratado. Es cómo realmente poder avanzar en la agroecología como una salida tanto para la crisis alimentaria como la crisis climática. Y también, bueno, estar atentos a este problema de la alerta alimentaria, ¿no? Que nos va a afectar a todos. Muchas gracias a todos y a todas.